¿Cómo la independencia de México de España empeoró la vida de los mexicanos en los primeros 15 años de la independencia? Hoy exploraremos un tema que pocas veces se discute con la profundidad que merece. La independencia de México, celebrada como un triunfo histórico, marcó el inicio de una nueva etapa para el país, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente trajo mejoras inmediatas a la vida de los mexicanos? En este video, analizaremos 16 razones detalladas que explican cómo, lejos de traer estabilidad y prosperidad, los primeros 15 años tras la independencia fueron una etapa de caos, crisis y sufrimiento para la mayoría de los habitantes. Cada punto será profundamente analizado para entender el impacto real de este periodo. Prepárate para descubrir una faceta menos conocida, pero igual de importante, de nuestra historia nacional. Comencemos. Número 1. La ruptura total del sistema político estable. Antes de la independencia, Nueva España contaba con una estructura política centralizada que, aunque autoritaria, ofrecía orden y continuidad. El virrey, como representante de la corona española, actuaba como la máxima autoridad y garantizaba la implementación de políticas que mantenían cierto grado de estabilidad en un territorio tan vasto y diverso. Sin embargo, al lograr la independencia, este sistema se desmoronó. México no tenía un modelo político claro ni líderes capaces de establecer una estructura de gobierno funcional. En su lugar, surgieron facciones enfrentadas, como los monarquistas, que deseaban instaurar una monarquía constitucional, los republicanos, que aspiraban a una república, los centralistas, que buscaban un poder fuerte en la capital, y los federalistas, que promovían la autonomía regional. Este desacuerdo llevó a una serie de golpes de Estado, gobiernos provisionales y líderes que apenas duraban meses en el poder. En tan solo 15 años, México tuvo más de 30 cambios de liderazgo, lo que creó un ambiente de incertidumbre política y administrativa. Para los ciudadanos comunes, esto significó vivir en un país donde las leyes cambiaban constantemente, donde no existía una figura confiable a la que acudir y donde los caudillos locales se aprovechaban del vacío de poder para imponer su propia autoridad. Lo que alguna vez fue un sistema, aunque imperfecto, predecible bajo el virreinato, se transformó en un caos donde la única constante era la inestabilidad. Número 2. El colapso de la economía minera y agrícola. Antes de la independencia, la economía de Nueva España era una de las más prósperas del continente. Las minas de plata, especialmente en Zacatecas y Guanajuato, eran una fuente inagotable de riqueza, y el sistema agrícola abastecía tanto al mercado local como a las exportaciones. Pero la guerra destruyó esta base económica. Durante los enfrentamientos, muchas minas fueron abandonadas o destruidas para evitar que cayeran en manos enemigas. La producción de plata, que era el pilar de la economía, se redujo drásticamente, lo que afectó no solo a los propietarios de las minas, sino también a miles de trabajadores y sus familias. La agricultura también sufrió grandes pérdidas. Las tierras de cultivo fueron saqueadas, y muchas quedaron abandonadas debido al desplazamiento de los campesinos y al caos generado por la guerra. Esto resultó en una escasez de alimentos que disparó los precios y dejó a gran parte de la población al borde de la hambruna. Para empeorar las cosas, el nuevo gobierno mexicano, desesperado por financiar sus operaciones, recurrió a préstamos internacionales con condiciones desfavorables. Estos préstamos se convirtieron en una deuda externa que lastraría al país durante décadas, dejando pocos recursos para reconstruir la economía interna. Número 3. La fragmentación del tejido social. La independencia no solo desmanteló el sistema político y económico, sino también el tejido social que había mantenido unida a la población durante siglos. Bajo el virreinato, aunque existían desigualdades marcadas, las comunidades indígenas y campesinas tenían cierta protección legal, especialmente en lo que respecta a sus tierras comunales. Después de la independencia, estas protecciones desaparecieron. Los grandes hacendados comenzaron a apoderarse de las tierras que pertenecían a comunidades indígenas, forzando a miles de familias a trabajar como peones en condiciones de semiesclavitud. Este desplazamiento masivo no solo generó pobreza, sino también resentimiento y divisiones entre las clases sociales. Además, la promesa de igualdad que había impulsado la lucha por la independencia quedó incumplida. Los criollos, que lideraron el movimiento independentista, monopolizaron los cargos políticos y económicos, dejando a mestizos, indígenas y afrodescendientes en una posición de desventaja aún mayor que antes. La falta de cohesión social se tradujo en constantes revueltas y enfrentamientos entre grupos que competían por recursos y poder, perpetuando un ciclo de violencia e inestabilidad. Número 4. El impacto devastador en la educación y la cultura. Durante el virreinato, las órdenes religiosas desempeñaban un papel crucial en la educación. Los jesuitas, franciscanos y otras congregaciones administraban escuelas y universidades que formaban a las élites del país. Aunque elitista, este sistema proporcionaba una base educativa que permitía cierto desarrollo cultural y científico.
Con la independencia, estas órdenes fueron expulsadas, dejando un vacío educativo que el nuevo gobierno no pudo llenar. La falta de recursos y organización resultó en el cierre de escuelas y universidades, lo que incrementó significativamente el analfabetismo. Esto no solo afectó el desarrollo individual, sino también el colectivo. Un pueblo sin acceso a la educación no podía participar activamente en la construcción de una nación moderna. La falta de conocimiento básico limitaba la capacidad de las personas para comprender y exigir sus derechos, lo que perpetuaba la opresión y la desigualdad. Número 5. La inseguridad y el aumento del bandolerismo. Con el debilitamiento del gobierno central y el caos que siguió a la guerra, los caminos de México se convirtieron en zonas de alto riesgo. El comercio, que era fundamental para la economía de las ciudades y pueblos, fue interrumpido constantemente por grupos de bandidos que se aprovechaban del vacío de poder. Antes de la independencia, el ejército real y las milicias locales garantizaban cierto grado de seguridad en los caminos principales y protegían a los comerciantes. Sin embargo, con la desintegración del sistema colonial, la protección desapareció y las rutas comerciales se convirtieron en zonas peligrosas. Los bandidos no solo asaltaban caravanas y viajeros, sino que también atacaban pueblos enteros, robando suministros y dejando a las comunidades vulnerables y empobrecidas. Esto afectó especialmente a las pequeñas comunidades que dependían del comercio interregional para abastecerse de productos básicos. Por si fuera poco, muchos soldados que participaron en la Guerra de Independencia y quedaron desempleados recurrieron al bandolerismo para sobrevivir. El aumento de la inseguridad no solo dificultó el comercio, sino que también sembró miedo y desconfianza entre los habitantes del país, agravando aún más la sensación de inestabilidad. Número 6. La pérdida de aliados internacionales y la hostilidad de potencias extranjeras. Lograr la independencia significó también romper los lazos con España y, con ello, perder el apoyo económico y militar que ésta ofrecía. España, furiosa por la pérdida de su colonia más rica, impuso bloqueos comerciales e intentó reconquistar el territorio mexicano en varias ocasiones, como en el fallido intento de reconquista de 1829. Por otro lado, las potencias europeas veían con escepticismo a la nueva nación mexicana. Francia y el Reino Unido, aunque interesados en establecer relaciones comerciales, dudaban de la capacidad de México para mantenerse como una nación estable y confiable. Además, Estados Unidos, que en ese momento seguía expandiendo su territorio, empezó a ver a México como un objetivo estratégico, lo que eventualmente desembocaría en conflictos como la Guerra México-Estados Unidos. La falta de aliados fuertes y el aislamiento internacional dejaron a México vulnerable, tanto económica como militarmente, en una época en la que las potencias globales luchaban por el dominio territorial y comercial. Número 7. El resentimiento social entre las clases populares y las élites. La lucha por la independencia fue liderada en gran parte por las élites criollas, quienes veían en la separación de España una oportunidad para tomar el control político y económico que antes estaba en manos de los peninsulares. Sin embargo, las clases populares, campesinos, indígenas y mestizos, participaron en la guerra con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y obtener igualdad social. Al terminar la guerra, las élites criollas consolidaron su poder, pero las promesas de justicia e igualdad para los sectores más pobres quedaron sin cumplir. Esto generó un profundo resentimiento entre las clases bajas, que veían cómo sus condiciones empeoraban mientras las élites continuaban beneficiándose del sistema. Los indígenas, en particular, fueron gravemente afectados, ya que muchos perdieron sus tierras comunales debido a las políticas de desamortización promovidas por el nuevo gobierno. Esto no solo incrementó la pobreza, sino que también alimentó movimientos de resistencia y rebelión, como las sublevaciones indígenas en el sur del país. El resentimiento social se convirtió en un obstáculo para la construcción de una identidad nacional unificada, perpetuando divisiones que durarían décadas. Número 8. La falta de infraestructura básica para un gobierno funcional. El gobierno mexicano recién formado carecía de los recursos e infraestructura necesarios para administrar un territorio tan extenso y diverso como el que había heredado de Nueva España. Las oficinas gubernamentales, los sistemas de recaudación de impuestos y los mecanismos de comunicación estaban en ruinas tras años de guerra. Esto dificultó la implementación de políticas nacionales y dejó muchas regiones prácticamente abandonadas a su suerte. En algunos casos, los líderes locales asumieron funciones gubernamentales, pero esto solo incrementó las tensiones entre el gobierno central y las regiones, fomentando el separatismo y los conflictos internos. El transporte también era un problema grave. Los caminos destruidos y la inseguridad dificultaban el movimiento de mercancías y personas, lo que aislaba aún más a las regiones y complicaba la consolidación del país como una unidad. Número 9. La pérdida de vidas humanas y el impacto demográfico. La Guerra de Independencia cobró la vida de cientos de miles de personas, dejando un impacto devastador en la población de México.
Las batallas, los saqueos y las enfermedades relacionadas con la guerra diezmaron comunidades enteras, dejando campos sin cultivar y ciudades desiertas. Además, muchas de las personas más capacitadas, tanto en lo militar como en lo civil, murieron durante el conflicto, dejando al país con una escasez de líderes y profesionales capacitados. Esto afectó gravemente la capacidad de México para reconstruirse y avanzar tras la independencia. El impacto demográfico no solo se reflejó en la pérdida de vidas, sino también en el desplazamiento de familias y comunidades enteras que quedaron desarraigadas y luchando por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Número 10. La fragmentación política y el surgimiento de caudillos. Uno de los mayores desafíos que enfrentó México tras su independencia fue la falta de una estructura política sólida que pudiera unificar al país. El primer imperio mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide, fracasó en consolidar el poder debido a tensiones entre los diversos sectores sociales y políticos. Esto dio paso a un periodo de anarquía y conflictos internos que fragmentaron aún más al país. En ausencia de instituciones fuertes, surgieron líderes regionales conocidos como caudillos, quienes acumulaban poder en sus respectivos territorios. Estos caudillos, como Antonio López de Santa Anna, no siempre respondían a los intereses del gobierno central y, en muchos casos, actuaban como señores feudales, priorizando sus propias agendas sobre las necesidades de la nación. La falta de cohesión política no solo dificultó la implementación de políticas nacionales, sino que también generó una competencia constante entre facciones. Liberales y conservadores, centralistas y federalistas, pasaron años luchando por el control del país, lo que resultó en una serie de golpes de Estado, revueltas y guerras civiles. Esta fragmentación política retrasó la construcción de una identidad nacional unificada y dejó a México vulnerable a amenazas externas e internas. El costo fue altísimo, tanto en términos de vidas humanas como de desarrollo económico, ya que los recursos se dedicaron a conflictos internos en lugar de a la reconstrucción del país. Número 11. La debilidad económica heredada de la colonia. Aunque México era una de las colonias más ricas del Imperio Español, la independencia llegó en un momento en el que la economía estaba al borde del colapso. Durante la guerra, muchas minas de plata, que eran la principal fuente de riqueza del país, dejaron de operar debido a la inseguridad y la falta de inversión. El sistema agrícola también estaba en crisis. La guerra interrumpió la producción de alimentos y causó una grave escasez, lo que llevó a hambrunas en varias regiones. Además, la destrucción de caminos y la inseguridad en las rutas comerciales dificultaron el transporte de mercancías, aislando aún más a las comunidades. El nuevo gobierno enfrentó una deuda externa abrumadora, contraída tanto por España como por las autoridades independentistas para financiar la guerra. Sin una economía sólida y con una población empobrecida, el Estado no pudo recaudar suficientes impuestos para cubrir sus gastos, lo que obligó a depender de préstamos extranjeros que solo aumentaron la deuda. La falta de un plan económico coherente también contribuyó a la crisis. Las élites gobernantes estaban más preocupadas por mantener el poder que por implementar reformas que estimularan el desarrollo económico. Esto dejó al país en una posición extremadamente vulnerable, dependiendo de recursos limitados y sin la capacidad de competir en el mercado internacional. Número 12. Las tensiones religiosas y el papel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desempeñó un papel crucial durante la época colonial, no solo como institución religiosa, sino también como una de las mayores propietarias de tierras y recursos en el territorio mexicano. Tras la independencia, el papel de la Iglesia se convirtió en un tema de intenso debate y conflicto. Por un lado, muchos líderes conservadores veían a la Iglesia como un pilar fundamental de la sociedad mexicana, capaz de proporcionar estabilidad moral y cultural en un periodo de caos. Por otro lado, los líderes liberales consideraban que el poder de la Iglesia era un obstáculo para el progreso y la modernización del país. Esta tensión llevó a una serie de enfrentamientos políticos y sociales que culminaron en la desamortización de bienes eclesiásticos durante las décadas posteriores. La confiscación de tierras de la Iglesia, aunque buscaba redistribuir la riqueza y fomentar la agricultura, terminó agravando la inestabilidad económica y alienando a gran parte de la población, que veía en la Iglesia una institución protectora. Además, la Iglesia tuvo que adaptarse a un nuevo sistema político que limitaba su influencia en asuntos de Estado. Esto generó resentimiento entre los sectores más religiosos de la sociedad, dividiendo aún más a un país que ya enfrentaba profundas fracturas sociales y políticas. Número 13. La falta de un proyecto educativo nacional. Uno de los mayores retos para cualquier nación recién formada es garantizar una educación adecuada para su población. En el México independiente, la educación estaba en manos de la Iglesia y el acceso era extremadamente limitado, especialmente para las clases populares y los indígenas. La falta de un sistema educativo público y laico perpetuó las desigualdades sociales, ya que solo las élites podían acceder a la educación necesaria para participar en la política o el comercio.
Esto dejó a la mayoría de la población sin las herramientas necesarias para contribuir al desarrollo del país, tanto económica como socialmente. Además, la ausencia de un proyecto educativo nacional dificultó la construcción de una identidad colectiva. El analfabetismo generalizado y la falta de un currículo unificado hicieron que las diferentes regiones del país desarrollaran visiones divergentes sobre lo que significaba ser mexicano. Esto también afectó la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas, ya que una población poco educada era más difícil de movilizar y organizar. En lugar de invertir en educación, los recursos se destinaron a resolver conflictos internos, perpetuando un ciclo de pobreza e ignorancia que tardaría décadas en romperse. Número 14. La fragmentación económica y el colapso comercial. Cuando México era parte del Virreinato de Nueva España, su economía estaba integrada en un sistema comercial global dentro del Imperio Español. Aunque existían desigualdades y limitaciones, los puertos mexicanos, como Veracruz y Acapulco, eran importantes nodos comerciales. Tras la independencia, este sistema colapsó. Las redes comerciales que conectaban a México con Europa, Asia y América Latina se desmoronaron debido a la falta de acuerdos comerciales claros y al caos político. La economía interna tampoco estaba preparada para sostenerse. La guerra de independencia había devastado campos agrícolas, infraestructura y caminos. Las grandes haciendas, que eran pilares económicos del virreinato, sufrieron saqueos o se endeudaron. Además, las minas, especialmente en Guanajuato y Zacatecas, quedaron inoperantes durante años debido a la falta de inversión y a la inseguridad causada por los conflictos internos. Las clases trabajadoras enfrentaron un declive aún más severo. El campesino promedio se encontraba atrapado en un ciclo de pobreza, ya que los dueños de tierras aumentaban las rentas para compensar sus pérdidas económicas. Esto obligó a muchas familias a migrar hacia las ciudades en busca de oportunidades, lo que solo generó una sobrepoblación en urbes ya deterioradas. En resumen, la independencia transformó un sistema económico imperfecto pero funcional en un desastre fragmentado y caótico. Número 15. Las tensiones regionales y el centralismo fallido. La diversidad geográfica, cultural y económica de México siempre había sido un desafío para su gobernabilidad, incluso bajo el dominio español. Sin embargo, en el periodo posterior a la independencia, las tensiones regionales se intensificaron debido a la falta de un liderazgo claro y al intento fallido de imponer un modelo centralista. En los estados del norte, donde la vida dependía de la ganadería y el comercio con Estados Unidos, existía un profundo descontento con las políticas de la capital. Mientras tanto, en el sur, donde predominaban comunidades indígenas y agrícolas, la desconfianza hacia el gobierno central crecía. Debido a la falta de representación y apoyo. Estas tensiones llevaron a levantamientos locales, la formación de ejércitos regionales y la constante amenaza de secesión. Además, el centralismo significaba que las decisiones importantes se tomaban en la Ciudad de México, ignorando las necesidades específicas de regiones más alejadas. Esto generó resentimiento y una profunda fragmentación política que debilitó aún más al joven país. En lugar de unificar a la nación, el centralismo exacerbó las divisiones internas, contribuyendo al caos político que definió los primeros años de independencia. Número 16. La influencia externa y la dependencia económica. Aunque la independencia se proclamó como un acto de liberación, México pronto se encontró bajo la influencia de potencias extranjeras, especialmente de Inglaterra, Francia y, más tarde, de Estados Unidos. Durante el virreinato, España protegía a Nueva España de las presiones externas, pero la independencia dejó a México vulnerable ante las maniobras políticas y económicas de otras naciones. El gobierno mexicano, desesperado por fondos para reconstruir el país, recurrió a préstamos extranjeros con tasas de interés exorbitantes. Estos préstamos, en lugar de estimular la economía, colocaron al país en una espiral de deuda que lo hizo dependiente de los acreedores internacionales. En muchos casos, las condiciones de estos acuerdos favorecían más a las potencias extranjeras que a México, perpetuando una dependencia que contradijo los ideales de soberanía nacional. Además, los intentos de proteger las fronteras nacionales se complicaron debido a las incursiones de Estados Unidos y las amenazas de reconquista por parte de España. Esta constante presión externa no solo drenó los recursos económicos, sino que también generó una sensación de inseguridad que permeaba todos los niveles de la sociedad. En conclusión, un precio alto por la independencia. En los primeros 15 años tras la independencia, México pasó de ser una región rica y bien organizada dentro del Imperio Español a un país fragmentado, endeudado y en caos. La ruptura con España, aunque motivada por el deseo de libertad y justicia, tuvo consecuencias devastadoras en todos los niveles, político, social y económico. Sin embargo, estas dificultades no deben ser vistas únicamente como fracasos, sino también como lecciones.
La independencia marcó el inicio de un proceso de transformación que, a pesar de sus costos iniciales, sentó las bases para la construcción de una identidad nacional única. Si te interesa seguir explorando las complejidades de la historia, sus aciertos y fracasos, suscríbete a Doghistoria. Déjanos tus comentarios sobre este tema y comparte el video para que más personas puedan aprender sobre nuestra fascinante historia. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.